están contaminándome el púlpito aquí. Miguel Uribe. Sí, ¿verdad? Bueno, tomemos nuestras Biblias, hermanos, el día de hoy. Y con gozo anuncio que hoy iniciamos con el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a ubicarnos allí mismo en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Amén. Y vamos a leer únicamente, para comenzar, el versículo 27. El versículo 27. ¿Dicen amén? Amén. La escritura dice ahí: como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Amén. Padre, gracias te damos. Es un gozo para nosotros alabarte, Señor bendito. Cuando venimos con esa conciencia de rendirte un culto a ti, Padre. Cuando venimos con esa conciencia, Padre, de adorarte a ti, Padre, y lo hacemos, el corazón se regocija. También se regocija nuestra alma al poder sentarnos en este lugar para discernir tu palabra y de esta manera recibir sabiduría, entendimiento, Señor, para vivir la vida cristiana como tú quieres que sea vivida, Padre Santo. El día de hoy, Padre, ilumínanos tu palabra, ministranos tu palabra, y que tu bendito Espíritu Santo me use a mí, Señor, para compartirla, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Después de la muerte de Saúl, vamos a compartir bajo ese título esta noche. Después de la muerte de Saúl. No olvide que hace 8 días discernimos el último capítulo del primer libro de Samuel. Un viaje hermoso por ese libro, viendo lo que era la vida del rey Saúl, pero también algo de lo que era la vida de el fugitivo David en ese momento. Aprendimos hace 8 días sobre la tragedia de la muerte de Saúl, porque fue una tragedia, fue trágica, fue triste, fue terrible esa muerte. Como Dios no quería que él muriera de esa forma, pero su desobediencia, su obstinación, su rebeldía, su terquedad lo llevó a morir de la manera como murió, por suicidio. Vimos también que el testimonio de la muerte de Saúl señala que todos vamos a morir, pero que para el creyente la muerte no es el fin, no es una tragedia, que para el creyente la muerte es encontrarse con Cristo, y como decía Pablo, para mí sería mejor. Cosa que nuestra falta de fe y esperanza, nuestra falta de credibilidad en las cosas que leemos en la Escritura, muchas veces no nos permiten hablar así. Tememos a la muerte, tenemos terror a la muerte, no queremos morirnos. No decimos como Pablo, mejor sería para mí morir. O si decimos porque estamos aburridos y queremos morir. Y por último vimos cómo la muerte a la final de Saúl redundó en cosas buenas para Israel y para el mismo David. ¿Se acuerdan que terminamos diciendo que de lo peor, lo mejor? Que de lo peor, lo mejor. Esta trágica muerte va a traer un nuevo comienzo para Israel. Así que de esta gran tristeza florecen
esperanzas. Y así terminamos el estudio del primer libro de Samuel. Otro libro más, bendito sea Dios. Llevamos 9 años en este intento de estudiar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo. 9 años de la vida, imagínense. Ya no tenía canas cuando empezamos. Samuel no había ni nacido cuando empezamos el estudio bíblico. Y hoy comenzamos el estudio del segundo libro de Samuel. Aquí los hombres, ¿verdad?, dividieron así, pero en realidad era un libro. Desde el capítulo 1 de Samuel hasta el final del segundo libro de Samuel, era un solo libro, sino que los hombres lo dividieron. Y usted se va a dar cuenta aquí, cuando miremos este primer capítulo, cómo la historia ivana perfectamente. O sea, no es otra historia, no es otra cosa, sino es la continuación de la historia que ya venimos viendo. Y como ya le dije, vamos a hablar lo que ocurrió después, inmediatamente después de la muerte de Saúl. Y en primer lugar, uno tiene que puntualizar aquí la realidad del dolor. El verso 11 y 12 dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl, y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. La realidad del dolor. Cuando David se entera de la muerte de Saúl, porque David está en Siglag, y entonces allá llega un tipo, y ahorita vemos qué pasó ahí. Llega un hombre allá y le da la noticia. Entonces David tiene expresiones de dolor junto con su ejército. Los 600 hombres de su ejército tienen expresiones de dolor. Todo eso que usted lee ahí, que se agarró la ropa y la rompió, que se lamentó, que lloró, que ayunó, todos son expresiones de dolor, de lamento y de tristeza por lo que había sucedido, ¿verdad? Amén, hermanos. Hace 8 días yo les dije algo. Vamos a volver sobre eso, porque quiero dejarlo más claro todavía. Dijimos que para el cristiano la muerte no es esa tragedia terrible que es para quien no, que es la muerte para quien no conoce a Dios. Cuando un familiar suyo muera, es completamente normal el dolor, como David, ¿verdad? La tristeza. Algunos, por querer parecer súper espirituales, se contienen y no expresan dolor porque no quieren evidenciar tal vez una falta de fe o que los tilden de que les falta fe. Pero no es este el derecho de las cosas. La muerte es dura, porque es como una despedida, ¿verdad? Para los que han muerto en Cristo. Podemos lamentarnos, podemos llorar, pero hace 8 días le dije que lo que pasa es que no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. ¿Sí me voy a entender? Usted llora, se lamenta, rasga sus vestidos, ayuna como David. Pero yo he estado en unos velorios, hermano. Afortunadamente la mayoría de velorios que he estado de cristianos, de personas cristianas muertas, que sus familiares son cristianos, son muy diferentes a los velorios donde he estado, donde las personas no son creyentes. Y la persona que muere no es creyente. Y yo he estado en unos velorios de esos terribles, esos que llevan mariachi. Y trae poco viejos sudorosos, así, panzones terribles, medio borrachos ya a esa hora. Ponen a cantar y eso la gente pega unos alaridos que parece que suenan en el infierno ya. Unos gritos terribles, desgarradores, y entonces ya quieren botarse ya
al hueco y no te vayas, y ¡ay! La gritería y todo eso. Porque se entristecen como los que no tienen esperanzas, ¿verdad? En cambio uno va al velorio de la persona que es creyente y a veces, ¿verdad? Uno mismo se pregunta, uno dice, ¿será que no lo quería? ¿Será que no lo quería? Porque como ve a la persona tranquila, en paz, por ahí lo ve uno llorar, se levanta, va, habla con el uno, habla con el otro, se sienta. Llega el momento así, llora, gime, pero no esa tragedia, me tiro encima del ataúd y que ya ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque es un creyente que tiene fe, que tiene esperanza y sabe que si esa persona murió, está de verdad, él sí está mejor. Está con Cristo. En breve lo alcanzamos. Vamos tras él, vamos tras ella. En breve tiene esperanza, la esperanza de la resurrección. Y cuando un creyente tiene esas certezas, pues no hay lugar a querer perder hasta la vida en un momento de esos. Dios nos guarde, no sabemos cómo es ello, ¿verdad? Pero que un día le digan a uno, bueno, tiene usted 3 meses de vida, 6 meses de vida, eso no es ser fácil, ¿verdad? ¿Se entristecería uno? Tal vez, ¿cierto? ¿Se acongoja? Claro, tal vez se acongoja uno. Pero lo que no puede ser, si uno es consecuente con su fe, es que pierda absolutamente la razón, quiera suicidarse y estas cosas. ¿Por qué no? Porque tiene fe, porque tiene esperanza, la esperanza de la resurrección. Entonces yo sí quería como aclarar eso, porque tal vez hace 8 días alguien me comprendió que como tenemos una visión diferente de la muerte, entonces no vamos a llorar o no tenemos derecho a lamentarnos, no tenemos derecho a rasgar nuestras vestiduras, a llorar cuando alguien muere. No, sí tenemos derecho. Y es completamente normal que pase y que ocurra y que la gente lo haga. Aún siendo cristiano. A lo que no tenemos derecho si somos gente de fe es a llorar hasta perder la esperanza. Es a querer morirnos y que ya no queremos más esta vida y que qué será de mi vida y cosas así. Ya no tenemos derecho a eso. Si es que de verdad somos hijos de Dios. ¿Está comprendiendo? Bueno. Entonces lo primero que uno ve en ese texto, la realidad del dolor. Después de la muerte de Saúl, hubo dolor en la gente por su partida. Luego, lo segundo que uno ve en el texto es las consecuencias de una mentira. Quiero que lea conmigo versículos 2 al 10. Dice el versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó en la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, y también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún en toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en la cabeza y la argolla que traía en el brazo y las he traído acá, mi Señor. Pero ahora cuando uno lee esto, uno dice, ¿cómo fue? Volvamos a leer. Y luego se pregunta, pero esta no fue la historia que leímos en 1 Samuel 31.
Así no nos relató primero de Samuel 31 la muerte de Saúl. ¿Se acuerda cómo nos relató primero de Samuel 31 la muerte de Saúl? Mírela aquí, dice versículo 4. Primero de Samuel 31, 4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Entonces uno vuelve a pensar, ¿cómo fue entonces? O Saúl se suicidó, o el amalecita le mató. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos votan por 1 Samuel 31? ¿Nadie vota? ¿Tú votas? Bueno, bien. ¿Cuántos votan por 2 Samuel capítulo 1? ¿Ustedes votan? Probablemente, o muy seguramente, la historia real es la de 1 Samuel 31. Saúl se suicidó porque no quería seguramente que los filisteos le hicieran a él lo mismo que le hicieron a Sansón. Por eso él dice: vengan esos incircuncisos y me escarnezcan. Dice: yo primero muerto que escolorido. Y cogió la espada y se la clavó. Y entonces, ¿de dónde sale este amalecita? Este amalecita seguramente está mintiendo para ganarse el favor de David, del nuevo rey. Ay, qué misericordioso, mira, yo preferí matar a Saúl antes que los filisteos lo cogieran. Y aquí te traje la corona y la argolla. Entonces, ¿y de dónde saca la corona y la argolla? Pues seguro él sí fue el primero que llegó al cuerpo de Saúl después de la muerte. Cogió la corona, y la argolla no era una argolla de estas que uno usa cuando se casa, sino, no sé si ha visto las películas, que se pone una especie de argolla aquí, en el brazo, ¿sí? Ahí, esa argolla fue la que le llevó. ¿Ah? Y seguramente mintió para ganarse el favor de David. Y el amalecita dijo: ya la hice. Ahora me ponen degenerada aquí, ahora me van a dar mis recompensas, ahora me van a tratar como príncipe. Lo que no sabía es que, como dice la abuela, baila. Más rápido cae el mentiroso que los cojos, dice la abuela. Y entonces mire lo que le pasó al doctor. Estamos en el capítulo 1 de 2 de Samuel, ¿verdad? Ahora dice, versículo 13: y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Dice, y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él vivió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Pero entonces David no lo mata porque él haya matado al ungido de Jehová, sino por el testimonio que dio. David no sabe qué pasó en realidad. Ese es el primer informe que tiene. David le cree. Dice: pero ¿cómo se atreve este hombre a tocar al rey, al ungido que Dios puso ahí en el trono? ¿Cómo se atreve este hombre a hacer eso? Ahora merece la muerte. Y el otro, pensando ganarse el favor de David, lo que hizo fue ganarse la ira de David. ¿Cómo la ve? Porque así son las mentiras. Así son las mentiras. Así son las mentiras. Va uno por lana, sale trasquilado. Va uno por lana y sale trasquilado. Una vida de mentira no paga.
Una vida de mentira puede hacer mucho daño. En este caso le costó la vida al hombre. Puede que a usted no le cueste la vida, pero puede que le cueste un hogar, puede que le cueste un trabajo, puede que le cueste un ministerio, puede que le cueste un amigo, puede que le cueste dinero, puede que le cueste su salud, quién sabe. Y eso es lo segundo que yo quiero puntualizarle en esta historia. Cosas que pasaron ese día. Hubo la realidad del dolor. Hubo dolor de gente llena de fe, de una persona como David, llena de certidumbre de Dios. Tuvo dolor. Y si él, también nosotros podemos sentirlo. Pero también vemos en aquel día las consecuencias de la mentira. Un hombre pierde la vida por mentir, por tratar de congraciarse con el rey, con el nuevo rey David. Pero por último vemos la nobleza del corazón. Fíjese, usted ve que en el versículo 17, no sé si en su Biblia lo tenga allí, hay un título, dice, David endecha a Saúl y Jonatán. Entonces, David compone un canto. Que tiene una curiosidad ese canto, ¿no? No menciona a Dios. O sea, es un canto dedicado a esas dos personas, que son Saúl y Jonatán. Ese no es un detalle menor, ¿verdad? Porque, ¿quién era? Si hubo alguien un adorador, ¿fue quién? David, ¿verdad? Y uno no puede concebir a David cantando cosas que no fueran para Dios. Pero aquí lo tenemos componiendo un canto donde no menciona a Dios y lo hace solo para lamentar, para recordar y aún para exaltar cualidades tanto de Saúl como de Jonatán. ¿Sí me voy a entender? Como un bolero esto. Más o menos. Como un bolerito. Ahora, ese es un detalle importante, pero hay varios detalles hermosos en el canto de cómo David se expresa sobre Saúl. Y cuando uno conoce toda la historia, como lo hemos estudiado nosotros, se da cuenta que si hay alguien que tiene razones para odiar a Saúl y para alegrarse de esa muerte y para decir, por fin soy libre, ¡ay, gloria a Dios!, es David. Pero no, en este canto, él antes habla bien de Saúl. Y por supuesto de Jonatán. Es más, mire, este canto, mire lo que dice, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. Otras Biblias, esta no, pero otras Biblias que yo leí, nos indican que este canto era denominado, se llamaba el arco. Así se llamaba. Y era enseñado a el pueblo de Judá, muy bien, como lo dice allí, y se encontraba en un libro que se llama el libro de Jaser o libro del justo. Estaba ahí. Y fíjese, mire varias cosas que él dice. Vamos a mirar 6 cosas que él dice de de Saúl y de Jonatán, para que usted vea lo que es la nobleza de un corazón. La nobleza de un corazón. En el versículo 19 dice, ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como han caído los valientes. Es decir, la gloria de Israel, literalmente, en hebreo dice la gacela de Israel. La gacela, ¿cuántos han visto la gacela? ¿Sí han visto la gacela? ¿Ven National Geographic? Ok, o pura Betty la Fea, puro. ¿Qué ven? National. ¿Las ha visto? Como brinco, muy estilizadas, muy elegantes, esos colores. Entonces, lo que está haciendo aquí es, por eso traducen la gloria de Israel, porque la gacela de Israel quiere decir la hermosura de Israel.
Y cuando él habla de la hermosura de Israel, se está refiriendo a Saúl y a Jonatán. Imagínense a Saúl, que lo persiguió, lo echó a perder por todas esas cuevas, le mandó la lanza, hizo complot contra él, lo mantuvo viviendo en el desierto, en cuevas, corriendo de aquí para allá. Pero cuando él muere no dice: gloria a Dios, por fin Jehová hizo justicia, porque yo he aprendido a dejar todo en manos de Dios, que Dios sea el que se vengue. Así como hablamos nosotros. Sino que dice, miren, empieza diciendo: él era la hermosura de Israel, la gacela de Israel, la gloria de Israel, Saúl. Qué bonito, ¿verdad? Luego nos habla de Saúl y nos describe a Saúl y a Jonatán como hombres valientes, tremendos guerreros. Y hay un estribillo que se repite 3 veces en el canto. Mire, verso 19 dice al final: ¿cómo han caído los valientes? Se está refiriendo a ellos. Ahora el verso 25, mírenlo allí. Verso 25, al comienzo dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Y luego al final el texto que leímos al comenzar dice: ¿cómo han caído los valientes otra vez? Es como que la frase que divide el canto en 3 partes, ¿verdad? Al comienzo, en la mitad y al final. Pero lo que resaltamos de allí es como él, esa nobleza, dice, y nuestro rey no era ningún cobarde. Nuestro rey era un hombre valiente. La nobleza del corazón. No era este hijo de Belial. Bendito, por fin me libré de este piojo. ¿No, verdad? ¿Cómo han caído los valientes? Luego, los elogia y hace algunos elogios específicos sobre Saúl como guerrero. Ahora, verso 22 dice: sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Entonces ahí está hablando de cómo la espada de Saúl, el arco de Jonatán, habían asesinado a muchísimos enemigos del pueblo de Israel. Y luego el verso 23b nos dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Como guerreros, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Luego, en cuarto lugar, algo llamativo, ahí al comienzo ya lo leímos, pero vuélvalo a leer en el verso 23, dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y este es un detalle importante, porque usted sabe que si David tuvo un buen amigo, ¿fue quién? Jonatán. Y su padre no estaba de acuerdo, pero aún eso no fue causa para que Jonatán odiara a su padre, se separara de él. Dice David: nunca se separaron, ni siquiera en la muerte se separaron. Dice, hermoso, ¿verdad? Hermoso eso. Porque uno pensaría, como Jonatán era amigo de David, seguro Saúl no se la llevaba bien con Jonatán. Seguro le hacía la vida difícil también, pero no. Dice, amados y queridos, inseparables, ni siquiera en la muerte estuvieron separados, dice David, de ellos. Luego, el mismo verso 23 nos indica el amor que les tenía el pueblo, amados y queridos. Y en el versículo 26, un texto que sí habla solo de Jonatán, cuando dice: angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, subraya ahí, hermano mío, ¿no? Ya lo sé por qué. Dice que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Allá cuando comenzamos a estudiar la historia de David,
estuvimos viendo cómo hay gente pervertida, torcida de mente, porque uno tiene que tener la mente muy torcida para siquiera sugerir que Jonatán y David eran homosexuales. Entonces ahí cuando habla del amor, allá al comienzo, en la mitad del libro más o menos, cuando habla del amor que se tenían, algunos dicen, ahí está, eran homosexuales. David era homosexual y Jonatán era el novio. O quién sabe cuál sería el novio ahí. Y mire, y ahí en esos tiempos explicamos por qué eso no era posible, y la palabra hebrea que escribía el amor y todas las cosas, y ellos, ¿verdad? Pero aquí hay un dato importante, porque aquí también muchos toman este texto para decir, ¿se fijan que si eran homosexuales? Porque aquí David mismo dice que el amor de Jonatán hacia él era mejor que el amor de una mujer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que eran qué? Homosexuales. Pero a estos pervertidos, que llaman cristianos progresistas, se les olvida que ahí él mismo dice, ¿no? Angustia tenga por ti, hermano mío. No amado mío, ni amante mío, mi compañero. Ay, sí sabe, ¿no? Véala. Mi niña, mi amante mía. No dice nada de esas cosas, ¿cierto? Sino dice, hermano mío Jonatán. Hay que tener en cuenta eso. Hermano mío. Él no lo consideraba ni su amante, ni qué curvas tiene Jonatán, ni cómo me gusta tu boca, Jonatán, ni qué palabra, nada de esas cosas. Sino, él era mi hermano. Y bajo ese contexto hay que leer lo que sigue. Y su amor fue mejor para mí que el amor de las mujeres. Ahora, resalto de nuevo la nobleza de David. Que a veces uno ve las personas que han hecho daño, ahí les pica una enfermedad, ¿vale? Y dice uno en el corazón, así no lo diga, ¿no? Siento fresquito. Ay, qué bueno. Yo sí sabía, en algún momento tenía que pagarlas. En algún momento. Porque eso no se podía quedar así. O algunos otros hasta lo dicen, ¿no? Me dicen, anda, ¡ah! Si supieras, no me alegro. Pero siento un alivio aquí, un fresquito, suavecito aquí. Eso somos nosotros tal vez, pero no David. David no está alegre, no está diciendo siento un fresquito. David le duele. Él amaba a Saúl a pesar de todo lo que Saúl le había hecho. Lo amaba. Y dice, él era la gacela, él era la hermosura de Israel. Un hombre amado por el pueblo. Un hombre amado por su hijo. Inseparable con su hijo, un guerrero valiente. Ese era mi rey, mi Saúl. La nobleza en el corazón. ¿Sabe que algo lindo en la vida? Es tener nobleza en el corazón. Que Dios nos ayude a no alegrarnos cuando nuestros enemigos caigan en la desgracia. Que Dios nos ayude a no ser vengativos. Que Dios nos dé el corazón de su Hijo Jesucristo para seguir saludando a los que nos hacen mal. Para seguir hablando a aquellos que nos hacen la contra. Que Dios nos dé esa nobleza en el corazón, como la que tenía David. Amén, hermano. No sé, mi vida. ¿Qué pasó después de la muerte de Saúl? Hubo la realidad del dolor, ¿cierto? David, hombre de fe, hombre de esperanza, hombre de Dios, tremendo hombre de Dios,
aún él llora cuando alguien que él ama muere, y muere de semejante forma como murió Saúl. Eso nos tranquiliza, ¿verdad? A veces pensamos que no tendremos derecho a llorar cuando alguien que amamos muere, porque se supone que somos gente de fe. No, la gente de fe también llora, también se lamenta, también desgarra sus vestiduras. Lo que pasa es que no lo hace como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué pasó después de la muerte de Saúl? Vemos las consecuencias de una mentira. Un fulanito por ahí, un extranjero, una malecita, busca ganarse el favor de David, diciéndole que él mató a Saúl para evitar que los filisteos lo atraparan. Y David, que había sido incapaz de atentar contra Saúl, asesina a este amalecita, o manda a matar a este amalecita por haberse atrevido a tocar al rey que Dios había puesto. Y eso nos advierte contra la mentira en nuestra vida. No sale bien. Lo que usted alcance con mentiras termina mal. Lo que logra con mentiras termina mal. Lo que trabaja con engaño le termina mal al fin y al cabo. Porque aquello del que le hace la paga también aplica para quien miente. ¿Qué pasó después de la muerte de Saúl? La nobleza del corazón. Vemos un hombre extraordinario que no está alegre, sintiendo fresquitos, que no está diciendo, ay, por fin Dios se vengó por mí, yo no fui capaz, pero Dios sí, y mejor dicho, y esta es la justicia, Jehová, y todo lo que la gente, todo lo que decimos. Vemos un hombre componiéndole un canto a su rey, a este hombre, a esta persona que la amaba, elogiándolo y ordenando que ese canto tenía que ser enseñado a las personas en Judá, que las personas en Judá tenían que saber ese canto. Saúl estaba muerto, pero ni en la muerte David se atrevería a hablar mal ni a tocarlo a él, ni siquiera después de la muerte. La nobleza del corazón. Usted sabe el nivel espiritual al que uno tiene que llegar para tener ese corazón así. Usted sabe la perfección, la madurez espiritual a la que uno tiene que llegar para tener ese corazón así. Que no se deja llenar de deseos de venganza, de rencor, de odio, de rabia, de ahora me la pagas y que ahora sí menos mal. ¿Sabe la madurez espiritual a eso uno tiene que llegar para tener ese corazón? Bueno, que el Señor nos ayude a hacer así. Antes de irnos quiero que cantemos al Señor esta noche, esté sobre sus pies.